Si queremos plantear la cuestión del laicismo, podemos empezar por un sentido restringido y quizás también muy cercano al coloquial, por el que el laicismo sería algo así como una de las ideologías dominantes o tal vez la ideología fundacional del Estado moderno, por la que éste desarrolla en su fundación, en su dinámica interna, casi como su propia naturaleza, una hostilidad agresiva contra lo religioso, contra las instituciones que organizan la vida en común en torno a creencias, incluso contra la conciencia religiosa y de una manera muy particular hacia las excepciones que al régimen común o al sistema de valores común vigente en las sociedades democráticas contemporáneas podrían suponer determinadas posiciones de fe o de religión. Podemos atenernos a ese sentido del laicismo que desde luego se corresponde con una cierta realidad, y además podemos llegar al acuerdo de decir que esa ideología no solo es fundacional, sino que además supone una ruptura con la tradición europea y en particular con la tradición católica. Y además yo creo que son muchos los autores y además destacados que piensan que ese momento de ruptura se consumó hace ya un par de decenios y que vivimos desde hace 200 años en una situación nueva y además llena de incertidumbre y de graves y severas dificultades para la conciencia religiosa y la vida de fe en las sociedades modernas, ¿no? Hay autores muy destacados en el panorama europeo que dicen que el Imperio Romano acabó hace 200 años y no les falta razón, porque la simbiosis entre la estructura y las instituciones que organizaban la vida común y la Iglesia en el continente europeo seguramente ha sido relativamente uniforme desde el año 300, 400 hasta apenas hace 200 años. Pero, aparte de que no es mi opinión, me parece que no es el sentido del laicismo que nos puede reportar mayor alcance comprensivo de nuestra situación contemporánea y también más y más significativos matices acerca de qué significa el laicismo y en qué situación nos pone. Me parece que esta cuestión, como tantas otras, requeriría de una extensa perspectiva histórica para poder enmarcarla con sentido y para poder hacer los matices y los pormenores que son del todo inexcusables para una recta comprensión. Pero, como no tenemos ese tiempo, me voy a limitar a señalar una cuestión cuya documentación me parece que puede estar al alcance de cualquier persona en una sociedad como la nuestra. El mundo antiguo, el mundo premoderno, está constituido de acuerdo con rangos, estamentos, jerarquías que se legitiman socialmente, culturalmente, mediante un discurso de la diferencia. Para traer a colación solo tópicos culturales, la idea del pater familias en el derecho romano no es la idea de un padre de familia, es la del sujeto político con la plenitud de los derechos y con disponibilidad de la mayor parte de los derechos del resto de las personas que están bajo su tutela, bajo su patria potestad. Pero, por poner otro ejemplo, los religiosos o los sacerdotes en la mayor parte de las sociedades católicas europeas, hasta apenas en muchas de ellas, incluso hasta mitad del siglo XX, no estaban sometidos al régimen jurídico común. Una persona que cometía un delito, el que fuere, sencillamente no era juzgado por los tribunales ordinarios, ni se le aplicaba el derecho penal vigente, tenían un régimen de excepción. Esas diferencias daban lugar, como digo, a diferencias también de rango, de estatus, incluso a veces de jurisdicción. A esas diferencias hay que sumar todas las que se vienen del mundo antiguo, que alcanzan al maestro gremial, a las dignidades civiles, a las eclesiásticas.
En ese contexto, en Europa surge, a mi juicio, comprensiblemente, la pasión por fundar el orden civil sobre una igualdad sin excepciones. Una igualdad en la que la condición de padre de familia no suponga diferencias de rango, de derechos, ni siquiera de deberes ni de privilegios respecto de las personas que están a su cargo, en la que el maestro gremial no tenga derechos políticos o en las que la condición de clérigo no suponga una excepción jurisdiccional, fiscal. Y con esa pasión dominante, y con otras muchas, desde luego, que tienen que ver con la situación que se creó en Europa por la guerra de religiones, los europeos se aprestan, allá al final del siglo XVI y XVII, a la fundación de algo que con cierta justicia podríamos llamar invención, al menos en su sentido etimológico, que procede del latín venire, que significa descubrir, poner a la luz, sacar. En ese sentido se procede a la fundación de una esfera de la existencia, de un orden que se pudiera llamar estrictamente hablando civil, y que además para afirmarse en un contexto en el que, como digo, ese orden había estado hibridado y por tanto también estructurado según diferencias que tenían que ver, por ejemplo, con los órdenes sagrados o con las posiciones de maestría o discipulado en las comunidades fabriles o gremiales o en las universidades. Se afirma a sí mismo mediante la afirmación de que todos los sujetos sin restricción son iguales y que no hay ninguna diferencia originaria que dé lugar a una diferencia de posición en el orden civil. Esta afirmación y esta fundación es sin ninguna duda de genealogía cristiana, sin ninguna duda, porque es la transposición al orden de la existencia común, lo que luego vamos a llamar el orden civil, de intuiciones que forman parte del contenido doctrinal del cristianismo, incluso yo diría que forman parte de manera emblemática y en muy buena medida exclusiva. Pero además de eso, ponen por obra, a mi juicio, un principio que es genuina, y yo creo, hasta donde llega mi información, que es exclusivamente cristiano en el contexto de las religiones, y es la afirmación de la autonomía y de la independencia de las realidades temporales respecto de los órdenes, la jerarquía, incluso la misión salvífica de las religiones y en este contexto de la Iglesia. Esa afirmación de la autonomía y de la independencia bien entendida, yo creo que independencia se entiende bien si no se vincula a suficiencia. Evidentemente el cristianismo no afirma la autonomía suficiente del orden natural o de lo que los filósofos han llamado con frecuencia el orden natural, el orden civil, histórico, temporal. Y creo que se malentiende si cuando se afirma la independencia se quiere sumar a ella una suficiencia que para nada requiere, sino que más bien al revés, expele cualquier otra afirmación de otro orden de la existencia o de otro orden de la realidad. Pero esa afirmación me parece que es genuinamente cristiana. No se da de ninguna manera en el Islam, por ejemplo. Y muy problemáticamente se puede dar en el contexto del sistema de creencias judío, a mi juicio, se da solo mediante una hibridación que es muy compleja y que no hay nada al caso de explicar. Ahora, en el orden, en la tradición cristiana esa afirmación es posible. Ciertamente es la afirmación de que el orden civil implica la constitución de sujetos que son de origen iguales y que no están afectados por ninguna desigualdad que implique una diferencia de estatus o de rango. Esa afirmación se puede hacer de manera más o menos hostil, más o menos agresiva y más o menos lesiva para las instituciones religiosas, para la conciencia religiosa, para la tradición religiosa. Pero incluso en lo que tuvo de lesiva y de agresiva, creo que tenemos la obligación, para hacer justicia a la verdad, de ponderar muy mucho en qué situación se movían estos europeos, con los que he de reconocer que en muy buena medida me siento reconocido. Una situación que incluye, por ejemplo, que en 1789 la totalidad
de los obispos y arzobispos franceses pertenecían a familias de linaje nobiliario. En una situación como esa resulta sumamente difícil distinguir entre la lucha contra el antiguo régimen, sus estructuras y sus órdenes, y extraer de ahí a la Iglesia en su encarnación histórica en un momento particular en el que se daba una circunstancia como esa. Pero todavía diría más. A mi juicio, durante buena parte del siglo XVIII y del siglo XIX son un ejemplo, me parece a mí, que poco afortunado en muchos casos, en los que con una resistencia pertinaz se pretendía mantener en relación a los órdenes sagrados, a las instituciones religiosas, a la misma Iglesia Católica en algunos países, se intentaba mantener una situación de excepción o una situación de anomalía respecto del ordenamiento jurídico y civil. Desde luego, cada una de esas situaciones requiere un juicio y requiere un conocimiento muy exhaustivo del contexto y de la historia, y por eso no cabe hacer un análisis global. En lo que a mí respecta, y por lo que yo sé, en algunos casos tal vez esa voluntad de persistencia se llevó un tanto más allá de lo que ahora por lo menos resulta razonable. Pero en cualquier caso, la afirmación de que existe un orden civil y de que en el orden civil los sujetos comparecen como iguales es una afirmación que, así expuesta, ciertamente, no solo resulta aceptable, sino que más bien, me parece a mí, resulta irrenunciable, y que pone sobre el tapete un aspecto del llamado laicismo que me parece que no solo podemos abanderar, sino que podemos aspirar a asumir plenamente. Y es que hay un sentido de la secularización que no es ni necesaria ni inevitablemente anticristiano o anticatólico. En realidad, eso que hemos llamado el orden civil implica también la invención de lo secular, la invención de un orden en el que los sujetos comparecen según su condición de tales sujetos y por tanto de ciudadanos. Ciertamente, esa no completa la idea de lo que podemos llamar por laicismo, y esa afirmación de la igualdad de ordinario en la mayor parte de los autores y de manera ciertamente agresiva se ha hecho de manera que se declaraban como irrelevantes cualquier clase de diferencias, y que cualquier clase de diferencias tenían que ser sencillamente desatendidas en el orden de las sociedades democráticas. Por ejemplo, es evidente que el Estado moderno tramita con mucha dificultad la diferencia que existe en la relación paterno-filial, y que hay una agresividad originaria que surge de la dificultad de gestionar una diferencia, que es una diferencia cuya justificación no hunde sus raíces en la creación del Estado moderno, que considera a todos sus ciudadanos como individuos indiferentes, en el sentido de que no hay ninguna diferencia que pueda suponer una excepción. Y del mismo tipo de dificultad surge en muy buena medida la hostilidad o la dificultad para gestionar comunidades en las que algunos sujetos tengan respecto de otros un ascendiente, una autoridad, o sea, una referencia respecto del establecimiento de lo justo, de lo injusto, de lo deseable o de lo indeseable, de lo verdadero o de lo no verdadero, que imponga algo así como una referencia externa al juego contemporáneo de las mayorías. En ese sentido, el laicismo, creo que es fácil ver, está emparentado de manera muy directa, por ejemplo, con la ideología de género. El rechazo y el repudio de que las diferencias, por ejemplo, de género, puedan suponer diferencias de derechos, de tal modo que uno nazca varón o hembra, debe tener derecho a tener hijos, sea en unión con un varón o con una hembra o no, se ve de manera muy visible que ese supuesto derecho deriva de una consideración del ciudadano como un individuo neutro desde el punto de vista de género. El género cae en la irrelevancia, como cae en la irrelevancia civil cualquier diferencia. Por supuesto, si el género cae en la irrelevancia civil, teniendo como tiene el fundamento de la anatomofisiología humana y del carácter sexual de la reproducción humana
¿cómo no iba a caer en la irrelevancia la relación paterno-filial? El Estado en ese punto se convierte en un sujeto hostil a la sociedad familiar. En muy buena medida, el laicismo tiene que gestionar la familia como un mal menor, como una situación en la que un padre es padre solo en tanto en cuanto adopta para el hijo la forma que prevé el ordenamiento civil. De tal manera que en muchos de nuestros países la condición de padre en realidad no dista mucho, perdón por la forma coloquial de contarlo, de ser una franquicia administrativa. Y si uno altera las condiciones contractuales por las que el Estado decide que uno merece ser padre, uno es desposeído de esa concesión, porque en el fondo la condición paterno-filial es una concesión, y es una concesión porque el Estado tiene que conjugar, y lo hace con mucha dificultad, que aunque todos somos iguales, sin embargo hay niños que no se pueden valer por sí mismos, para los que unos adultos tienen que funcionar como valedores. Si pudiera, el Estado habría suprimido la infancia, y entenderlo creo que forma parte de entender qué es el laicismo. El laicismo es la transposición al conjunto de la sociedad humana de una supuesta igualdad indiferente entre unos sujetos que en realidad se convierten en unos sujetos abstractos, sin diferencias de género, sin diferencias de edad, sin diferencias de ciencia o de saber, sin diferencias de autoridad ni de ascendencia. Y en ese contexto se convierte el más hostil de todos, el que concentra en muy buena medida todas las diferencias. Un Dios que se puede afirmar como Padre, como Providente, como fuente de una verdad y de una justicia que desbordan los marcos civiles e históricos. En ese sentido, el laicismo deviene agresivo y hostil, pero me parece a mí lo relevante de la cuestión es que el laicismo, sea o no la ideología fundacional, que esa me parece que es una discusión para expertos, en la que nos lo pasamos bien los que nos gusta discutir sobre esos asuntos, pero sea o no la ideología fundacional, el Estado y el Estado moderno da la holgura y da la posibilidad del ejercicio de las diferencias en su seno, a cierto precio, desde luego, pero esa holgura y la posibilidad de ese ejercicio pueden alentar el establecimiento de proyectos en los que el Estado moderno se haga más conciliable con sociedades en las que haya diferencias que implican diferencias funcionales exclusivas. Desde luego, la ideología de género no lo va a admitir, no va a admitir que la condición sexuada sea la que habilite para la procreación, ¿no? Pero sin duda, en tanto que somos mamíferos, la pertenencia a un género supone que podrás llevar a tus hijos en tu seno o que no podrás. Y esa es una diferencia que supone una atribución funcional exclusiva. Por ejemplo, de ese tipo es también la que me parece a mí, hasta donde llega mi escaso juicio, que se puede decir del sacerdocio para los varones. El cristianismo es la comunidad de aquellos que toman como referencia y como modelo vital a Cristo. Y Cristo fue varón. Y Cristo fundó el sacerdocio cristiano. ¿Por qué en el orden de las creencias no puede haber diferencias que den lugar a atribuciones funcionales exclusivas entre aquellos que dicen imitar a un Señor que fue varón? Por supuesto, ese argumento es rebatible y decir que esa es una peripecia histórico-cultural superable. Y en cierta medida podría serlo, salvo que aquellos que gestionan la tradición y la memoria de aquel al que imitan los cristianos dicen no sentirse autorizados en ese asunto. La pretensión de trasladar una igualdad indiferente al orden de la religión, reivindicando derechos de la mujer en orden al sacerdocio o el orden familiar, emancipando de una manera precoz pero mantenida por la ley a los hijos respecto de los padres, porque esa diferencia es de hecho inasumible, o con la subordinación de la verdad y del buen juicio a las mayorías que dan lugar a la legislación legal. En esos términos, efectivamente, el laicismo es una posición belicosa y hostil, pero solo en esos términos. Me parece que la posición argumentativa que ante él se puede desarrollar es más
ofrecen mayores rendimientos desde este esfuerzo comprensivo que en este breve tiempo he intentado, que desde una posición de trinchera o desde la declaración de que la secularización a la que ha dado lugar la creación del Estado moderno es sencillamente incompatible o inasumible desde las posiciones de fe y de experiencia de la religión.